Abuela enfrenta a yerno con su hija. Cuando toma la tijera ocurre lo más inesperado. El aire en la cocina de Clara estaba denso, como si las paredes antiguas guardaran secretos que no deseaban revelar. El sol se colaba por la ventana, iluminando el polvo danzante, pero la atmósfera era lo suficientemente tensa como para hacer que cualquier susurro sonara como un grito. Clara, una abuela de 70 años, con energía indomable, se movía entre las ollas y los ingredientes como una joven. Siempre había sido el pilar de su familia, pero hoy su corazón latía más rápido de lo habitual. —¿Estás segura de que quieres casarte con él, Laura? —preguntó, su voz temblando levemente. Laura, su hija, sonrió, pero sus ojos estaban nublados, como si una tormenta estuviera aproximándose. Alejandro, el prometido, se encontraba a su lado, con una postura segura, aunque la sombra de un pasado desconocido lo seguía como un perro leal. Había algo en su mirada, una chispa inquietante que hacía que la piel de Clara se erizara. Las habladurías del pueblo llegaban a oídos de Clara, y ella no era de las que se dejaba llevar por rumores. Sin embargo, mientras observaba a su yerno, un nudo se formó en su estómago. ¿Por qué nunca hablaba de su pasado? ¿Qué ocultaba su sonrisa? Eran preguntas que avanzaban en su mente como sombras al atardecer. Mientras la conversación fluyó, Clara sintió que su paciencia se desvanecía. En un arranque de impulso, tomó unas tijeras que reposaban sobre la mesa, intentando liberarse de su nerviosismo. La tensión creció. Un silencio incómodo llenó el espacio. «No quiero que te cases con él», exclamó, su voz resonando con una mezcla de amor y desesperación. Laura, atónita, dio un paso atrás y Alejandro frunció el ceño. Clara, sin darse cuenta, movió las tijeras y en su acción empujó una caja polvorienta que estaba oculta en un rincón del mueble. Un clic sonó. El viejo cajón se abrió, revelando documentos amarillentos que habían estado olvidados por años. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Sus manos temblaban mientras extraía un papel que tenía los bordes desgastados. Palabras como herencia y familia se dibujaban en el papel, y pronto se dio cuenta de que aquellos documentos no solo confirmaban sus peores sospechas sobre el pasado de Alejandro, sino que también revelaban un secreto que unía a sus familias de maneras inimaginables. La revelación cruzó su mente como un rayo. ¿Acaso Alejandro era más que un yerno? La luz del atardecer comenzaba a desvanecerse y un silencio pesado envolvía a todos en la cocina. Clara sintió que el aire se hacía cada vez más denso, como si las paredes mismas aguardaran la explosión de la verdad que amenazaba con desgarrar la tranquila vida de su hogar. ¿Podrá la familia resistir la tormenta que se avecina? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio en la cocina de Clara se volvió ensordecedor. Los ojos de Laura se abrieron de par en par
mirándola como si hubiera visto un fantasma. Alejandro se quedó rigidizado, sus labios apretados en una línea tensa. Lo que Clara había encontrado ahora parecía más grande que un secreto. Sentía que la verdad estaba a punto de salir de las sombras. Ella temblaba, sintiendo cada palabra en el papel como si fueran clavos en su pecho. Esto no puede ser. Sus manos temblaban al sostener los documentos. El aire apenas se movía y la atmósfera se tornó pesada, incluso caliente. Alejandro, con el rostro pálido, se acercó lentamente, como un gato en un campo de minas. «Dame eso», dijo. Su voz era un susurro cortante, un hilo de pánico en medio del caos. Pero Clara no podía soltarlo. Las palabras testamento y herencia parecían brillar. Ella dio un paso atrás, aferrándose al papel con fuerza. «¿Qué ocultas?» «Alejandro». La tensión creció. Su mirada pasó entre su hija y su yerno, buscando respuestas que parecían bailar, justo fuera de su alcance. Pero las palabras las había dicho en voz alta, y ahora estaban flotando en la habitación, susurrando más y ocultos. «Calma, abuela». Alejandro trató de suavizar sus manos, abiertas, mostrando un gesto de rendición. Pero Clara, encendida, no estaba dispuesta a ceder. «No, no me dirás que me calme. Este papel es la clave, algo importante. ¿Es cierto? ¿Tu familia está involucrada? Era una propiedad familiar, obligaciones que se han perdido», murmuró Alejandro. Su voz temblaba como una hoja en un vendaval. Clara atrajo el papel cerca de su pecho, su corazón retumbando en ecos de miedo y confusión. De repente, un sonido sordo interrumpió la conversación. Un golpe resonó del otro lado de la casa, como un tambor lejano en un festival. Clara giró sobre sus pies, la adrenalina subiendo. Con un brío inesperado, dijo: «Voy a ver qué fue eso». Sin esperar respuestas, salió corriendo de la cocina. Laura notó que Alejandro se dio la vuelta, su expresión cambiando de sorpresa a feroz preocupación. «¿Qué haces? Espera». Clara ya había cruzado el umbral. Sus pulgas de valentía le llevaban a investigar la intrusión. Al llegar a la sala, Clara se detuvo en seco. La puerta principal estaba entreabierta, balanceándose suavemente. El viento movía las cortinas como si estuvieran jugando. Pero cuando Clara miró hacia afuera, vio a un grupo de personas en el camino, en actitud hostil, con miradas llenas de furia. «Abuela», la llamó Laura, alcanzando la sala con Alejandro a su lado. Su pálido rostro ahora reflejaba el miedo. «¿Qué está pasando?» Las caras en la puerta eran conocidas, antiguos amigos de la familia, ahora con miradas cargadas de resentimiento. «Clara, sabemos la verdad», gritaron. «No podemos dejar que siga más». «¿La verdad sobre qué?» La voz de Clara resonó. «¿Qué quieren de mí?» Ella sintió el sudor frío en su frente. Eran outsiders, pero también eran familia. Mientras las palabras pasaban entre ellos, una mujer delante del grupo levantó una foto desgastada. Era una imagen de una celebración familiar. Entre los rostros sonrientes, Clara vio algo que le heló la sangre. Alejandro, niño, entre sus padres. Ella nunca lo había sabido. Y él era su propio nieto. La revelación se alzó como un rayo. ¿Acaso el yerno que había rechazado era en verdad parte de su sangre? La rabia y el amor a la vez quemaban en su pecho como un volcán. La verdad estaba avivando la tormenta,
y Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La mirada de Alejandro se encontró con la de Clara, oscuro y lleno de respuestas por descubrir. ¿Cuánto de esta locura era parte de un plan mayor? ¿Cuál era la verdadera unión que habían ignorado durante tanto tiempo? Las caras del grupo, esos viejos amigos, ahora se formaban en un nuevo rompecabezas. «Clara, es el momento de enfrentarlo todo», gritó, como un volcán a punto de entrar en erupción. Las palabras colisionaron y Clara, sintiendo el peso de la traición, el amor y el secreto, supo que estaban a punto de cruzar un umbral que cambiaría todo. En un instante, el pasado y el presente se mezclaron, y ya nada volvería a ser lo mismo. ¿Podría su familia resistir esta tormenta? ¿O el caos desataría una fractura irreparable? La revelación colgaba en el aire. ¿Cómo? Un trueno a punto de romperse. Clara sintió que su corazón se detenía cuando esa mujer levantó la fotografía. Las miradas de todos se dirigieron hacia ella, llenas de confusión y tensión. El silencio era ensordecedor, lleno de promesas quebradas y secretos olvidados. «No puede ser», murmuró Clara, su voz apenas un susurro. La imagen en la foto parecía distorsionarse ante sus ojos. Recuerdos de un pasado que ahora se mezclaba dolorosamente con el presente. Alejandro, ese niño sonriente, era parte de su vida y no lo sabía. O tal vez, desde el principio, había tenido motivos ocultos. La multitud se acercó un poco más. Las sombras de la tarde hacían que sus rostros se vieran amenazantes. Mientras tanto, Alejandro se quedó quieto, como si se hubiera congelado en el tiempo. Histéricas palpitaciones agitaban el interior de Clara, como si un mar de emociones estuviera a punto de desbordarse. «¡Clara!», gritó una de las mujeres, una antigua amiga de la familia. «No puedes dejarlos casarse. Lo que él oculta puede destruir lo que queda de esta familia». «¡Cállate!». Clara lanzó esas palabras con toda la fuerza que le quedaba, pero su voz se quebró. Aquí estaba, enfrentando a quienes habían sido parte de su vida y ahora chocaban con su realidad. Alejandro se movió hacia ella, su rostro confundido. Ella podía ver en sus ojos que él no había estado preparado para esto. «¿Qué significan estas acusaciones? ¿Por qué no me dijiste nada?». Clara sentía que el aire se volvía más denso, que sus pulmones se llenaban de una presión insoportable. La verdad era ardiente y palpable, como una llama que amenazaba con consumirlo todo. Las miradas entre la multitud se intensificaron. «Él es el heredero de la fortuna que te robaron, Clara. Su familia tiene un pasado que no solo lo condena a él, sino que también a ti». El estómago de Clara dio un vuelco. Sus manos, que antes temblaban, ahora se aferraban a la foto como si fuera un salvavidas. De repente, una figura emergió de la parte trasera del grupo. Un hombre arrugado, con ojos penetrantes que podían leer el alma. «¿Quién eres tú?», preguntó Clara, tratando de mantener su voz firme. «¿Qué sabes?». «Soy Fernando», dijo el hombre, su voz temblorosa pero segura. «Soy parte de la familia. Él es tu nieto y yo soy él. Único que puede explicarlo todo». Un regreso forzado al pasado se alzó ante Clara, lleno de viejas heridas que nunca sanaron. «¿Nieto?», preguntó con incredulidad, como si las palabras salieran de su boca con una extraña necedad. Todo esto comienza con un legado que nunca debió ser olvidado. La casa, los campos, la historia de nuestras familias, todo ha estado en conflicto. Y ahora hay una amenaza que viene tras nosotros. El mundo a su alrededor comenzó a girar.
Clara sintió que todo se desmoronaba. Su familiaridad estaba basada en mentiras, y las sombras de su historia estaban aquí, reclamando su lugar. Alejandro la miró, angustiado. Ella podía ver que la confusión también lo estaba ahogando. No, no puedo asumir esto. La voz de Clara era un estallido de sentimientos, entrelazados de culpa y amor. ¿Por qué me haces esto, Alejandro? Porque te quiero, respondió él, resquebrajo en su voz, sus ojos reflejando verdadera angustia. Quiero que sepas la verdad antes de que todo se deshaga. Pero no es solo el dinero, es nuestra familia, nuestra historia. Clara sintió un nudo en la garganta. En ese momento, junto al grito de angustia de Laura, algo crujió tras ellos. Un estruendo. La puerta de la casa se cerró de golpe. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y escombros, y de la oscuridad salió una figura conocida. Una mujer que había estado perdida en las sombras, una figura del pasado que Clara jamás había esperado ver. No puede ser. Clara sintió el frío de la desesperación. Sus pensamientos giraron desenfrenados. La historia que creían conocer podía no ser más que una ilusión. Cada secreto, cada hilo de conexión que creían tener, trajo consigo más preguntas que respuestas. Y lo peor, el futuro se veía más incierto que nunca. Mientras la mujer avanzaba hacia ellos, pudo escuchar los murmullos de la multitud detrás de ella. ¿Qué les esperaba en ese caos? ¿Sería la verdad liberatoria o la catástrofe definitiva? Pero antes que pudiera pensar más, el tiempo se detuvo. La mirada de la mujer reveló todo. Clara sintió que temblaba, y en su pecho un miedo antiguo y poderoso latía. ¿Qué destino le aguardaría a su familia? La mujer que se acercaba a Clara era familiar, pero su mente se negaba a aceptar lo que sus ojos veían. No, no puede. Zen susurró, casi sin poder articular las palabras. Era Sofía, su hermana, quien había desaparecido años atrás, dejando un vacío que nunca se llenó. Clara, por favor, escúchame. Sofía avanzó, su rostro reflejando tanto miedo como determinación. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Era una sensación aterradora, como si un trueno hubiera estallado en su corazón. La explosión de emociones la hizo tambalear. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no volviste antes? Clara gritó, su voz repleta de una mezcla de furia y asombro. La multitud que lo rodeaba murmullaba. Los murmullos resonaban como ecos de antiguas traiciones. La tensión se hizo palpable y todo el drama de la noche parecía concentrarse en ese momento. Te lo diré todo, dijo Sofía, con una voz que temblaba apenas. No he vuelto porque no podía. Había cosas que no podía revelar, secretos que nos han atrapado y que también implican a Alejandro. Sus ojos se posaron en el joven y Clara sintió un escalofrío al recordar las palabras de aquellos hombres en la puerta. ¿Qué secretos? Clara preguntó, su voz temblando. El aire se volvió pesado. El clima ya cargado de emociones se tornaba insoportable. Alejandro, que había estado observando en silencio, dio un paso más cerca, su expresión ahora mostrando tensión y miedo. Te lo contaré, pero esto cambiará todo, continuó Sofía, mirando a la multitud detrás de ella, que contenía la respiración, expectante. La fortuna que creías perdida, cada escándalo y cada separación, todo ha sido parte de un plan orquestado para ocultar algo más grande que todos nosotros.
Clara sintió que el nudo en su pecho crecía. Necesitaba saber. ¿Qué quieres decir? Dímelo ya. Tus padres, Sofía tragó saliva, tuvieron que elegir entre la riqueza y la verdad. Alejandro es su hijo. Un grito ahogado se escapó de los labios de Clara, mientras un torrente de emociones la abrumaba. La idea de que su yerno era, en realidad, su sobrino la dejó paralizada por un instante. No pudo pensar. No, eso no puede ser, gritó. Abrumada por las implicaciones que esta revelación traía a la familia, la multitud comenzó a murmurar de nuevo. Sus rostros, llenos de incredulidad, se giraron entre sí, buscando la valentía de alguno que contradijera a Sofía. Pero nadie lo hacía. Clara, escúchame. Todo ha sido un engaño para proteger la herencia. La casa. Él es parte de esta historia que nos han robado, prosiguió Sofía. Cada palabra era como un latigazo en el corazón de Clara. Mientras se encontraba en estado de shock, un grito de Laura rompió la atmósfera. ¡No! Esto no puede ser. La revelación de su madre se había vuelto una amenaza que ahora también comprometía su futuro. Las miradas se volvían cada vez más intensa, y la línea entre confianza y traición se desdibujaba peligrosamente. De repente, un golpe resonó en la puerta trasera, rompiendo el momento de tensión, y todos giraron la cabeza hacia el sonido. Un hombre irrumpió en la habitación, cubierto de barro y con una mirada desquiciada. ¡Ayuda! ¡La policía viene detrás de mí!, gritó, y la atmósfera se volvió una olla a presión. Todo el mundo comenzó a hablar al mismo tiempo. El pánico se palpaba. Clara miró a Sofía y Alejandro, y finalmente gritó: «¡Deténganse! Necesitamos respuestas, pero ahora debemos unir fuerzas. No podemos dejar que esto nos divida más». Las miradas se encontraron, y el caos era ahora aplastante. Una tormenta estaba por desatarse, pero Clara sintió que todo lo que estaban por descubrir podría dejar marcas permanentes, y la familia, ahora más fracturada que nunca, podría no resistir lo que quedaba por venir. El hombre caído en la entrada, la revelación sobre Alejandro, la sombra de su hermana, todo se sentía como una bola de nieve que crecía y crecía. ¿Podrían realmente enfrentar este verdadero horror que ahora enfrentaban? Cada respiración y cada mirada se convertían en un hito en su historia. ¿Era este el final o solo el comienzo de su caos? Clara lo ignoraba, pero sabía que todo había cambiado de manera irrevocable. La mujer que se acercaba a Clara era familiar, pero su mente se negaba a aceptar lo que sus ojos veían. «No, no puede ser», susurró, apenas logrando articular las palabras. Era Sofía, su hermana, quien había desaparecido años atrás, dejando un vacío que nunca se llenó. «Clara, por favor, escúchame». Sofía avanzó, su rostro reflejando tanto miedo como determinación. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Era una sensación aterradora, como si un trueno hubiera estallado en su corazón. La explosión de emociones la hizo tambalear. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué no volviste antes?», Clara gritó, su voz repleta de una mezcla de furia y asombro. La multitud que los rodeaba murmuraba. Los murmullos resonaban como ecos de antiguas traiciones. La tensión se hizo palpable, y todo el drama de la noche parecía concentrarse en ese momento. «Te lo diré todo», dijo Sofía con una voz que temblaba apenas. «No he vuelto porque no podía. Había cosas que no podía revelar, secretos que nos han atrapado y que también implican a Alejandro.
Sus ojos se posaron en el joven, y Clara sintió un escalofrío al recordar las palabras de aquellos hombres en la puerta. ¿Qué secretos? Clara preguntó, su voz temblando. El aire se volvió pesado. El clima ya cargado de emociones se tornaba insoportable. Alejandro, que había estado observando en silencio, dio un paso más cerca. Su expresión, ahora mostrando tensión y miedo. Te lo contaré, pero esto cambiará todo, continuó Sofía, mirando a la multitud detrás de ella, que contenía la respiración, expectante. La fortuna que creías perdida, cada escándalo y cada separación, todo ha sido parte de un plan orquestado para ocultar algo más grande que todos nosotros. Clara sintió que el nudo en su pecho crecía. Necesitaba saber. ¿Qué quieres decir? Dímelo ya. Tus padres, Sofía tragó saliva, tuvieron que elegir entre la riqueza y la verdad. Alejandro es su hijo. Un grito ahogado se escapó de los labios de Clara, mientras un torrente de emociones la abrumaba. La idea de que su yerno, el amor de su hija, era en realidad su sobrino, la dejó paralizada por un instante. No pudo pensar. No, eso no puede ser, gritó, abrumada por las implicaciones que esta revelación traía a la familia. La multitud comenzó a murmurar de nuevo. Sus rostros, llenos de incredulidad, se giraron entre sí, buscando la valentía de alguno que contradijera a Sofía. Pero nadie lo hacía. Clara, escúchame. Todo ha sido un engaño para proteger la herencia, la casa. Él es parte de esta historia que nos han robado, prosiguió Sofía. Cada palabra era como un latigazo en el corazón de Clara. Mientras se encontraba en estado de shock, un grito de Laura rompió la atmósfera. No, esto no puede ser. La revelación de su madre se había vuelto una amenaza que ahora también comprometía su futuro. Las miradas se volvían cada vez más intensas y la línea entre confianza y traición se desdibujaba peligrosamente. De repente un golpe resonó en la puerta trasera, rompiendo el momento de tensión, y todos giraron la cabeza hacia el sonido. Un hombre irrumpió en la habitación, cubierto de barro y con una mirada desquiciada. «¡Ayuda! ¡La policía viene detrás de mí!», gritó, y la atmósfera se volvió una olla a presión. Todo el mundo comenzó a hablar al mismo tiempo. El pánico se palpaba. «No puedo creerlo», murmuró Alejandro, con su rostro enrojecido. «Esto está mal. Esto no debía pasar así». Las palabras del hombre despertaron la atención de todos. «Dígame qué pasa. ¿Por qué la policía?», insistió Clara, moviéndose hacia él. «Escuchen. Estaban buscando a un ladrón que se escabulló de un complot y se han metido con familias equivocadas. La fortuna que tú, Clara, pensabas que era solo un mito, es lo que están buscando. Todo está conectado». Un silencio sepulcral llenó la habitación. Los ojos de todos se centraron en Clara. El hombre pasó la mano por su cabello despeinado y continuó. «Me acusaron de algo que no hice, y yo tengo pruebas. Tu herencia, Clara, está en juego». El revuelo creció. Clara sintió que su cabeza daba vueltas. Sofía se acercó, ahora temerosa. «¿Qué pruebas? ¿Estás hablando de la fortuna de la que todos hemos hablado? ¿De nuestro legado? El legado está lleno de secretos oscuros y de sangre», dijo el hombre casi gritando. «Tu familia, Clara, no solo luchó por dinero. Años atrás, alguien hizo un sacrificio para protegerlo todo. Y ahora hay quienes querrán recuperarlo a cualquier costo». La tensión se sintió como un latigazo. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El hombre seguía hablando, pero sus palabras se desdibujaron, mientras la revelación más impactante comenzaba a tomar forma en su mente. «Lo que ocultó tu abuela antes de morir
que enterraron en este jardín es un secreto que involucra vidas y traiciones. Los verdaderos herederos no eran tus padres ni tú. En ese instante, el aire se tornó denso. El golpe de la verdad resonó con fuerza. Clara supo que era el momento de enfrentar todos los secretos. Un volcán de emociones estaba a punto de estallar. ¿Quiénes son los verdaderos herederos?, exigió Laura, su voz desgarrada. Esto no ha terminado, respondió el extraño. Piensa en esto. Alejandro no es quien dice. Sé, nadie lo es en esta familia. Las palabras lo dejaron en el aire, generando un silencio ominoso. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. Cada verdad parecía un arroyo turbulento. ¿Qué historia encerraba su familia? ¿Cuáles eran las verdaderas conexiones que habían intentado ocultar? El caos se desataba de maneras inesporadas, dejando a todos al borde del abismo. La familia estaba a punto de descubrir que lo que creían que conocían era solo la punta del iceberg. La mujer que se acercaba a Clara era familiar, pero su mente se negaba a aceptar lo que sus ojos veían. No, no puede ser, susurró, apenas logrando articular las palabras. Era Sofía, su hermana, quien había desaparecido años atrás, dejando un vacío que nunca se llenó. Clara, por favor, escúchame. Sofía avanzó, su rostro reflejando tanto miedo como determinación. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Era una sensación aterradora, como si un trueno hubiera estallado en su corazón. La explosión de nefiones la hizo tambalear. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no volviste antes?, Clara gritó, su voz repleta de una mezcla de furia y asombro. La multitud que los rodeaba murmuraba, y los murmullos resonaban como ecos de antiguas traiciones. La tensión se hizo palpable, y todo el drama de la noche parecía concentrarse en ese momento. «Te lo diré todo», dijo Sofía, con una voz que temblaba apenas. «No he vuelto porque no podía. Había cosas que no podía revelar, secretos que nos han atrapado, y que también implican a Alejandro». Sus ojos se posaron en el joven, y Clara sintió un escalofrío al recordar las palabras de aquellos hombres en la puerta. «¿Qué secretos?», Clara preguntó, su voz temblando. El aire se volvió pesado, como un manto de incertidumbre. Alejandro, que había estado observando en silencio, dio un paso más cerca, su expresión ahora mostrando tensión y miedo. «Te lo contaré, pero esto cambiará todo», continuó Sofía, mirando a la multitud detrás de ella, que contenía la respiración, expectante. «La fortuna que creías perdida, cada escándalo y cada separación, todo ha sido parte de un plan orquestado para ocultar algo más grande que todos nosotros». Clara sintió que el nudo en su pecho crecía. Necesitaba saber. «¿Qué quieres decir? Dímelo ya». «Tus padres», Sofía tragó saliva, «tuvieron que elegir entre la riqueza y la verdad». «Alejandro es su hijo». Un grito ahogado se escapó de los labios de Clara. La idea de que su yerno era en realidad su sobrino la dejó paralizada. «No, eso no puede ser», gritó, abrumada por las implicaciones de esta revelación. Mientras la multitud murmuraba y miraba ansiosamente, la atmósfera se tornó eléctrica. Un golpe fuerte resonó en la puerta trasera, interrumpiendo la tensión que colgaba en el aire. Todos giraron la cabeza hacia el sonido. Un hombre irrumpió en la habitación, cubierto de barro y con una mirada desquiciada. «¡Ayuda! ¡La policía viene detrás de mí!», gritó, su voz temblorosa súbitamente, aligerando el ambiente cargado de emociones. Clara dio un paso hacia él. «¿Qué pasó?», preguntó, el miedo comiéndose su estómago. El hombre jadeó, tratando de recuperar el aliento.
Estaban buscando a un ladrón que se escapó, y ahora están tras de mí. No quiero líos, solo necesito un lugar para esconderme. El tumulto creció. Sofía, preocupada, se volvió hacia Clara. Esto se está saliendo de control. Necesitamos aclarar las cosas antes de que explote de verdad. ¿Qué es lo que escondes, Alejandro? Clara le preguntó, casi con desesperación. ¿Cuál es tu parte en esto? La mirada de Alejandro se oscureció. No sé de qué habla este tipo. No puedo ser parte de eso. Pero el hombre, en un tono frenético, continuó. Todo está conectado. Clara, tú y tu familia están en medio de algo mucho más grande. Y Alejandro se detuvo, su voz temblando. Tú eres parte del legado, no solo de la fortuna, sino de algo. ¡Oscuro! Exclamó Clara. El pánico la invadía. ¿Qué significa esto? Alguien está buscando el antiguo legado, algo que no solo implica dinero. Hay más que eso. Hay dones, habilidades que se transmiten solo a ciertos elegidos. Y ustedes son parte de esto, Clara. Alejandro también. Puede que tu familia sea más poderosa de lo que conocen. Un silencio atroz cayó sobre ellos, y la atmósfera se sentía como un campo de batalla. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Todos estaban congelados en la incertidumbre. Un instante después, un sonido ensordecedor irrumpió. La puerta principal estalló y un grupo de hombres armados entró. Sus rostros eran una mezcla de furia y determinación. Nadie se mueve. Buscamos lo que es nuestro, gritaron. El caos se desató mientras la multitud empezaba a gritar y a intentar escapar. Clara sintió que su pecho se oprimía. ¿Qué está sucediendo?, preguntó, casi en un murmullo. Los hombres armados comenzaron a buscar, su mirada afilada como cuchillas. Clara sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. La verdad, la fortuna, los secretos. Todo caía en picada hacia un abismo de caos. Y justo cuando pensó que la situación no podía empeorar, alguien tomó del brazo a Clara. «Tienes que venir conmigo ahora». Era la voz de Sofía, tirando de ella hacia una salida trasera. «No estamos a salvo aquí. ¡Vamos!». Mientras las balas comenzaban a volar y la población gritaba, Clara se miró a sí misma. Todo había cambiado. Sus relaciones, su familia, su historia. «¿Qué haré?», pensó mientras corría, con el eco de su antiguo pasado persiguiéndola. ¿Lograrían salir de este torbellino y descubrir la verdad antes de que todo se desmoronara? El deseo de entender quemaba en su interior. Hubo un estruendo detrás de ellos. La casa, su hogar, estaba lejos de ser ese refugio seguro. Y entonces una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y qué era lo que les esperaba en la oscuridad? Clara sentía que el caos ardía a su alrededor. Sofía la había agarrado del brazo. Pero no podía decir si la estaba arrastrando hacia la salvación o hacia más problemas. Lo único que sabía era que el hombre con barro en la cara había desatado un torbellino de terror y revelaciones. «¡Corre!», le exclamó Sofía, pero el sonido de la puerta al ser destrozada por los hombres armados la llenaba de pavor. «¿Qué hacemos?», gritó Laura, retrocediendo hacia su madre, buscando protección. Alejandro tenía una expresión de miedo. Sus ojos se movían de un lado a otro, tratando de encontrar una salida. «Esto es una locura», pensó Clara. Su corazón latía con fuerza. ¿Cómo había llegado a este punto? Todo había comenzado por su preocupación por la boda de su hija. Un simple temor que se había transformado en una pesadilla. «Tienes que venir conmigo, ahora», repetía Sofía. Pero Clara estaba atrapada
entre su hermana y la desesperación. No podía permitir que la historia de su familia se convirtiera en un escándalo más grande de lo que ya era. Y en ese instante, un estruendo más fuerte resonó, no de la puerta, sino del piso superior. ¿Qué estaba ocurriendo en su casa? El hombre que antes gritaba por ayuda, ahora miraba con terror hacia las escaleras. No, no pueden estar aquí, murmuró. Su rostro empalideció. Clara se sintió helada al escuchar eso. ¿Qué más podrían saber los que venían tras él? ¿Quiénes están detrás de ti?, preguntó Clara, tratando de entender lo que se avecinaba. Pero inmediatamente, un grito desgarrador proveniente del segundo piso cortó el aire. Era Laura. ¡Mamá! ¡Ayuda! Clara sintió que el aliento se le cortaba. Sin pensarlo, soltó el brazo de Sofía y corrió hacia las escaleras. ¡Laura!, gritó, mientras sus pies parecían ir más rápido que su mente. La escena que encontró arriba fue suficiente para congelar su corazón. Laura estaba apoyada en la puerta de su habitación, con los ojos desorbitados, apuntando hacia la ventana. «Mira, por favor», siguió su mirada. Bajo la luz de la luna, vio figuras moviéndose entre los árboles del jardín. No eran solo figuras, eran sombras conocidas, familiarmente incómodas. «Clara, sale de ahí», gritó uno de ellos. Era Fernando, el hombre que había irrumpido antes. Pero su rostro ahora reflejaba una urgencia y reconocimiento que la hicieron retroceder. «No pueden ser ellos, tienen que estar muertos», pensó Clara, la horrenda sorpresa apretando su pecho como un puño. «El legado no puede caer en manos equivocadas», exclamó Fernando aún en el pasillo abajo. Al darse cuenta de esto, Clara sintió que el tiempo se detuvo. Un torrente de memorias comenzó a desbordar su mente. Rumores sobre una herencia que nunca entendió del todo. Su familia, los secretos que habían dejado huellas y esas sombras en la oscuridad, que eran ecos del pasado. «Regresaron. No puede ser», balbuceó. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, Sofía apareció detrás de ella, un brillo de resolución en sus ojos. «Es momento de hacer frente a todo esto, Clara. No podemos escapar». ¿Hacer frente? ¿A qué? ¿A los fantasmas del pasado que quieren arrastrarnos a su caos?, gritó Clara, sintiendo que su voz temblaba. Pero en su interior, una chispa de valentía comenzaba a encenderse. Tal vez sea hora de enfrentar la verdad. De repente, el ambiente cambió. Un nuevo resplandor de luz iluminó el pasillo. Una figura se asomó. Era una mujer alta, con un aura de autoridad que la hacía difícil de ignorar. «Lo siento por la espera», dijo con una voz profunda. «Soy Beatriz, su tía, y ha llegado el momento de que sepan todo». «¿Qué quieres decir con todo?». El corazón de Clara latía desbocado, escuchando a una tía que nunca supo que existía. Sin previo aviso, Beatriz sacó un viejo diario de su bolso. Este diario contiene el pasado de su familia, un legado que no deben ignorar. La herencia que buscan tiene un precio, y enfrentar a quienes han regresado será solo el comienzo. Clara sintió que el aire se llenaba de una mezcla de horror y fascinación. La verdad nunca había parecido tan cercana y aterradora. Así que el secreto no solo es dinero, es mucho más que eso, reflexionó. Pero la pregunta surgió en su mente. ¿Estaban preparados para enfrentar lo que el pasado traía consigo? Clara sintió que el caos ardía alrededor de ella. Sofía había agarrado su brazo con tanta fuerza, como si del mismo agarre dependiera su vida. Pero en el fondo,
Clara solo podía pensar en la imagen de la familia desmoronándose alrededor de ella. «No puedo seguir huyendo», murmuró, intentando mantener la calma. «¿Qué está pasando realmente?» «Por favor, Clara, escúchame», insistió Sofía, acercándose más. Su rostro reflejaba la misma desesperación que sentía Clara. «La verdad que se ha escondido necesita salir, y aquí estamos para enfrentarlo, juntas». Sus palabras resonaron en el aire como un eco. El tiempo parecía detenerse, mientras todos esperaban lo que vendría. Pero justo cuando la tensión era casi insoportable, la figura de Beatriz interrumpió de nuevo, trayendo consigo un aire de autoridad. «El legado que ustedes no conocen puede llevarnos a lo que realmente pasó», dijo con firmeza, mostrando el diario desgastado que tenía en sus manos. «¿Qué más puedes escondernos?», preguntó Clara, sintiendo un nudo en la garganta. «Ya hemos tenido suficiente con las sorpresas». Beatriz dio un paso hacia adelante. «Escuchen, lo que voy a decirles cambiará todo lo que creen saber sobre su familia». Su mirada estaba fija en ellas, con la gravedad de quien porta una verdad casi insoportable. Cuando Beatriz comenzó a abrir el diario, un grito desgarrador de Laura resonó desde abajo. «¡Mamá! ¡Ayuda!». El grito llenó la casa, y Clara sintió cómo le recorría un escalofrío. «¡Laura!», gritó, corriendo hacia la escalera. Sofía y Alejandro la siguieron, mientras Beatriz permanecía en su lugar, con el diario todavía en sus manos. El aire al frente se volvía más pesado, como si la casa misma supiera que algo terrible estaba por ocurrir. Al llegar a la planta baja, lo que encontró le heló la sangre. Laura yacía en el suelo, rodeada de sombras difusas. Pero no eran solo figuras animadas por el pánico, sino personas conocidas, rostros que había intentado olvidar. Eran aquellos que habían jurado proteger la historia familiar, y en sus manos sostenían un objeto oscuro y brillante, un medallón. «Clara, no dejes que se lo lleven», gritó Fernando, el hombre que había irrumpido antes, lanzándose hacia ellos. «Esos son los que buscan la verdad». Las figuras comenzaron a desvanecerse, como si se interpusieran entre Clara y su familia. En un momento se detuvieron y su líder reveló un rostro que Clara nunca había querido ver. Era su padre, o al menos la versión joven de él. «Es momento de revelarte el verdadero poder de esta familia», dijo con una voz profunda. «Laura no es solo una hija. Ella es la portadora del secreto que une a todos». «¿Qué?», gritó Clara. Dio un paso atrás. La revelación fue como un golpe directo al corazón. «¿Laura? ¿Mi hija?». «Ella es la elegida», continuó la figura, «y necesita el medallón para romper la maldición que ha seguido a esta familia durante generaciones». Antes de que pudiera procesar lo que había escuchado, un trueno sonó fuera de la casa. El cielo se oscureció súbitamente y las luces parpadearon. Clara sintió como si el aire la abrazara, un frío gélido, acompañado de un temblor profundo. La figura de su padre se encarnó de nuevo, esta vez sonriendo. «Este es solo el comienzo, Clara. La verdad está a la vuelta de la esquina, pero necesitamos la ayuda de todos. Solo así podremos enfrentar la oscuridad que se nos avecina». Clara miró a su alrededor. Laura, aún en el suelo, miraba con ojos grandes llenos de miedo. Alejandro estaba paralizado y Sofía quería acercarse, pero todas las miradas estaban puestas en ella. «¿Qué hacemos?», preguntó Alejandro, su voz al borde del llanto. «Uno de ustedes debe llevar el medallón», gritó Fernando, señalando el objeto brilloso, que ahora parecía pulsar con vida propia. «Es la clave para todo». Sin saber qué decidir, Clara se enfrentó a su hija.
Laura, ¿tú eres la elegida? Una pregunta quedó suspendida en el aire, una carga devastadora entre madre e hija. El silencio se hizo tan denso que casi podían escuchar el latido de su corazón. Pero antes de que alguien pudiera responder, las puertas de la casa se cerraron de golpe. Un eco de risas burlonas resonó desde el exterior. Era como si las sombras hablasen. Clara sabía que el tiempo se les acababa. La historia de su familia estaba a punto de revelarse en toda su complejidad. Y así, en medio del caos, una cosa se hizo clara. No solo estaban en juego su legado y su futuro, sino también su propia supervivencia. ¿Qué decisiones tomarían ante el poder que llevaban dentro? Cada mirada se volvió una pregunta sin respuesta. Mientras la verdad inminente acechaba desde las sombras, Clara sintió que la historia apenas comenzaba a desvelarse. ¿Y qué más había detrás de todo esto? El instante se convirtió en un desafío que tal vez nadie podría soportar. Clara sintió que el caos latía a su alrededor. Sofía había agarrado su brazo con tanta fuerza, como si su propia vida dependiera de eso. En el fondo, Clara solo podía pensar en la casa que temblaba bajo el dominio de secretos que nunca había querido afrontar. «No puedo seguir huyendo», murmuró, intentando mantener la calma entre el miedo palpable que recorría su cuerpo. «¿Qué está pasando realmente? Por favor, Clara, escúchame», insistió Sofía, su voz temblando, mostrando la desesperación tan visceral que se sentía en el aire. «La verdad que se ha escondido necesita salir, y somos las únicas que podemos hacer frente a esto, juntas». Era como si cada palabra fuera un ancla en medio de una tormenta. Pero Clara no podía concentrarse. Todo gira a su alrededor. Beatriz, la tía desconocida, que había irrumpido con su noticia explosiva, dio un paso al frente con el diario antiguo en sus manos. «El legado que ustedes no conocen puede llevarnos a lo que realmente pasó», dijo con voz firme. Sus ojos estaban llenos de determinación, pero Clara veía el miedo al acecho. Justo en ese momento, el grito desgarrador de Laura resonó desde abajo. «¡Mamá, ayuda!». Esa voz llena de terror cortó el aire como un cuchillo afilado. Clara sintió que su estómago se hundía. Laura necesitaba ayuda, y ese era su instinto maternal. Correría hacia ella sin pensarlo. «¡Laura!», gritó, mientras se lanzaba hacia las escaleras. Sofía y Alejandro la seguían, el miedo en sus rostros reflejando la tensión que se respiraba. Las balas numerosas de incertidumbre, peligro y desconfianza recorrían su mente. Todo lo que había creído conducir a su familia a la felicidad se transformaba en un desastre que se tambaleaba. Al llegar a la planta baja, lo que encontró fue aún más aterrador de lo que había imaginado. Laura estaba en el suelo, su cara pálida y los ojos desorbitados. «¡Mira!», exclamó, señalando de manera frenética la ventana. Clara se giró y vio figuras avanzando entre los árboles del jardín. No eran solo sombras, eran recuerdos terribles que se alzaban de entre los muertos, como fantasmas del pasado. «No puede ser», murmuró. Entre ellos reconoció claramente a su difunto padre, perdido por años en las sombras de su recuerdo. «¿Qué está pasando aquí? Laura, ¿estás bien?», preguntó Clara, pero la voz le temblaba. La atmósfera estaba cargada. Un frío helado entró por la ventana, trayendo consigo un estremecedor eco de risas burlonas. La risa que había tenido durante años. Ellos
comenzó a decir Fernando, quien había estado callado en un rincón, su rostro pálido. Ellos nunca se fueron, siempre han estado aquí, observando. Un estruendo por detrás interrumpió la escena. Beatriz, que había estado observando desde un rincón, dio un paso adelante, el diario en sus manos. «El medallón es la clave», gritó, pero su voz se perdió en la confusión. Clara miró el objeto en el suelo, brillando inquietantemente. Si había algo que necesitaban, era la verdad. Pero la verdad parecía estar enterrada en secretos oscuros que nadie quería afrontar. Al mirar hacia las figuras en la ventana, Clara sintió que el mundo se derrumbaba. Fue entonces cuando de repente comprendió lo que estaba sucediendo. «Esto no puede ser», murmuró. Las risas se apagaron y las sombras en la ventana se convirtieron en un vórtice de caos. Un brillo iluminó el rostro espectral de su padre, como si se preparara para un discurso. «Clara», gritó, y esa palabra trajo un eco profundo, resonando en su pecho. «Lo que te enseñé en la penumbra, todo fue un engaño. Necesitas saberlo». A lo lejos, Clara escuchó murmullos entre sus familiares, gritos de desesperación. Pero la mirada de su padre la mantenía atrapada. Entonces todo era verdad. Clara sintió que su corazón se detenía. La fortuna, el legado. Ustedes nunca lo dejaron atrás. Ráfagas de recuerdos vinieron de golpe. Historias de traiciones, secretos ocultos. Justo cuando todo parecía claro, el aire se llenó de viento frío, casi cortante, como si presagiara el final. Y en un momento de pura confusión, el suelo del vestíbulo se quebró, y Clara sintió que todo comenzaba a desmoronarse. Un rugido ensordecedor irrumpió desde las entrañas de la casa. Las luces comenzaron a parpadear, y las sombras se transformaron. Clara se dio cuenta. El pasado que pensó que había dejado atrás no era un reflejo, era una realidad ampliada y aún más aterradora. «No, esto no puede ser el final», pensó repentinamente. ¿Podrían realmente enfrentar todo lo que había estado escondido durante tanto tiempo? El grito de Laura resonó nuevamente en su mente, una llamada a la acción. Clara respiró hondo, tratando de encontrar la esperanza en medio del miedo. «¡Todos, corran! ¡Debemos salir de aquí!», gritó. Pero una sombra emergió, oscura y amenazante. ¿Sería ese el fin de todo o solo el comienzo de algo mucho más siniestro? Clara sintió que la casa temblaba como un animal salvaje enjaulado. Las sombras en la ventana, alibradas por la carne y las traiciones, comenzaron a cobrar vida, acercándose con una sed de respuestas. «¡Laura!», gritó, su voz desgarrada, mientras su corazón palpitaba como un tambor frenético. «¡Mamá, ayuda!». La voz de Laura era un eco de terror que reverberó hasta su núcleo. Clara dio un paso adelante. Las visiones de un pasado miserable se fundieron en una vorágine de ansias. «No lo permitiré», musitó, pero un frío gélido la atravesó al ver las caras familiares transformadas en monstruos. Beatriz, su tía, se mantuvo firme, el diario en sus manos temblaba. Esto es solo el comienzo. Hay una verdad que deben enfrentar», dijo con una urgencia que parecía sacarla de su propio horror. La voz de su padre resonaba, un eco distante que prometía revelaciones. «¡Clara!», gritaron sus sombras, acercándose, buscando respuesta. Cada paso se sentía como un grito desgarrador que cortaba el aire. Las figuras danzaban peligrosamente cerca, y la presión acumulada estallaba en su pecho. «¡Deténganse!», gritó. Momentos de silencio se deslizaron. El tiempo se detuvo. La risa burlona sus
espaldas se apagó, y entonces, en un giro fulgurante, lo vio. El medallón brillando en el suelo, pulsante, reclamando su existencia. «¡Es la clave!», exclamó Beatriz, señalándolo. Pero Clara, llena de miedo, aún no estaba lista para ese nivel de verdad. «¡No puedo!», gritó, sus manos temblando. «¿Qué significa realmente esto?». «Laura es la escogida», exclamó Beatriz, mientras el aire a su alrededor se densificaba. La mirada de cada presente se centró en su hija. Clara sintió un nudo doloroso en la garganta, como si el aire se hubiera vuelto tóxico. «Mi hija, debemos unirnos. El futuro de nuestra familia depende de ello», insistió Sofía, mientras la preocupación grabada en su rostro la traspasaba. Las miradas colectivas exigían respuesta, cada persona sintiendo el peso de la herencia sobre sus hombros. Un estruendo sacudió el ambiente. Las sombras parecían cobrar vida y converger hacia el medallón. «¡Hazlo, Laura! ¡Es el momento!», gritó Clara, viendo a su hija paralizada. Pero el miedo la envolvía sobre todas las cosas. Laura vaciló, una pregunta aterradora anudada en su corazón. «¿Estoy lista para esto?». Un trote resonó en las escaleras. Fernando apareció, cubierto de sudor y con la mirada encendida. «La verdad está llegando. No hay tiempo». Clara sintió que su mundo temblaba. La casa era un campo de batalla de antiguos conflictos. «Tienen que tomar una decisión. ¡Ya!». Mientras cada palabra se desgastaba en el aire, Laura dejó caer el medallón. El sonido resonó como un disparo. Todos contuvieron el aliento. Con un brillo en sus ojos, Laura lo recogió. El tiempo parecía comprimirse, y un extraño poder comenzó a irradiar del objeto. Las sombras se detuvieron, como si el medallón hubiera estado sellando sus destinos. «Ahora, Laura, usa el medallón», instó con desesperación Clara, acercándose a su hija. Con un giro en sus manos, Laura levantó el medallón. Una luz brillante se desató, llenando la habitación y desterrando las sombras que una vez las acechaban. «Lo lograste, hija», murmuró Clara, lágrimas de alivio surcando su rostro. Las sombras comenzaron a disolverse. Los rostros se desvanecieron en un susurro de viento. La risa burlona se convirtió en ecos lejanos. Un silencio abrumador llenó el espacio. El medallón brilló intensamente y de repente todo dejó de temblar. Clara sintió calor en su pecho y con ese cariño una nueva historia comenzó a tomar forma. La familia había sobrevivido. Los secretos revelados solo trajeron unidad. «Volveremos a empezar», dijo Sofía, mientras la verdad se iluminaba en su corazón. Clara asintió, sintiendo el peso de una nueva esperanza en el aire, un nuevo comienzo para su familia. Y así, en medio del regreso a la calma, un instante de claridad las unió. «Este legado es nuestro», murmuró Clara, abrazando a Laura y Sofía. Antes de que el silencio hablara, una voz resonó repentinamente entre los murmullos. «Este lugar nos pertenece. Aún así, no quieren que desaparezca. Se los llevarán nuevamente». Era el eco de una advertencia que debían recordar, con los corazones encadenados por verdades y viejas historias. Clara, su hija y Sofía se miraron con la fuerza de una resolución renovada. Ahora un camino de redención se había abierto ante ellas.
Todo lo que había sido confuso comenzaba a tener sentido. Pero en la penumbra, lejos de la luz, un grupo se movía con determinación. La intriga regresó al pecho de Clara, y la familia se preparó para lo que vendría, asegurando que el legado permaneciera intacto y, sobre todo, que nunca se perdiera otra vez. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas, gritó Clara, sus ojos ardiendo con convicción. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Y destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta verdad.